Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Consulta Médica, un programa que cada semana tratamos un tema de salud diferente con especialistas de un gran renombre y un gran prestigio académico nacional e internacional. El día de hoy tenemos a un especialista en terapia intensiva, el doctor Luis Alberto Ruiz Martínez, que es jefe de la unidad de cuidados intensivos o de terapia intensiva aquí del Hospital Ángeles Morelia. Yo quiero agradecerle por acompañarnos a lo largo de este programa. Quédese con nosotros. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Vamos a una cápsula para saber qué es la medicina crítica. ¿Usted lo sabe? Regresamos. No se vaya. La medicina crítica es una especialidad de apoyo a otras especialidades, clínicas o quirúrgicas. Se encarga del estudio de pacientes en estado crítico o en riesgo de desarrollarlo, mediante la asistencia clínica a través de una serie de procesos que deben realizarse en áreas autónomas del hospital, generalmente denominadas unidades de cuidado intensivo. Todo esto permitió construir una descripción narrativa de la historia mundial de la medicina crítica, frente a la necesidad de aislar a los pacientes más graves, lo que se conoce como cuidados intensivos y cuyos antecedentes datan de la década de 1850. La terapia intensiva emergió en la década de 1940, con la creación de dispositivos y procesos específicos de soporte fisiológico. Finalmente, la era moderna se caracteriza por los cuidados críticos, considerando la complejidad de los pacientes y los procedimientos desarrollados, así como los exámenes complementarios y el equipo multidisciplinario de asistencia. Bueno, pues ya vimos esta cápsula con toda la información acerca del tema del día de hoy. Y quiero, antes de presentar a nuestro invitado, recordarles que este programa lo puede usted ver o puede compartirlo con sus familiares o amigos cercanos. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Nos encuentra como Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, le recuerdo, soy el conductor del programa Consulta Médica. Y el tema de hoy, como les decía al inicio, es medicina crítica. ¿Sabe usted qué es medicina crítica? ¿Quién la hace? ¿Qué especialistas imparten este tipo de procedimientos o de atención médica, obviamente, para su salud, para mejorar o recuperar su salud? Por eso tenemos hoy un invitado muy especial. Y yo quiero presentarlo. Si me permiten, bienvenido. Luis Alberto, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Y gracias por la invitación. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, porque sabemos que no es fácil empatar agendas con ustedes, porque pues siempre están ocupados en el espacio en donde ustedes nos salvan la vida, a quien tenemos que llegar en alguna ocasión a esta área de un hospital. Voy a hacer la presentación de un currículum muy breve, porque si no me llevaría medio programa en presentar todo tu currículum, pero bueno, eres orgullosamente nicolaíta, ¿verdad? Sí. Hiciste la especialidad de medicina de urgencias primero en la UNAM, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud. Sí es. Posteriormente hiciste la subespecialidad de medicina crítica, que ahorita vamos a ver de qué se trata la medicina crítica, y hiciste una alta especialidad en medicina crítica obstétrica en el Instituto Nacional de Perinatología. Tienes una maestría en salud pública, entrenador de WinFocus. Estás facultado dentro de la Asociación Americana del Corazón
jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles aquí en Morelia, y está adscrito a la unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Dr. Miguel Silva de aquí en Morelia, de la Secretaría de Salud. Pues con este currículum ya no ocupadas más. El doctor Luis Alberto Ruiz Marínez, pues bienvenido otra vez, Luis Alberto. Gracias. ¿Qué es la medicina crítica? ¿Cómo nos puedes definir esta área de la medicina? Y que para mucha gente, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, para mucha gente le suena a veces como que no es tan frecuente escuchar esta palabra medicina crítica. ¿Qué es esta especialidad, Luis? Híjole, de hecho es una de las cuestiones muy complejas en relación al reconocimiento que tiene esta subespecialidad, porque bueno, así es una subespecialidad. Tenemos que tener una troncal para poder llegar a ella. Y lo más importante es que nosotros dependemos mucho de una institución, sí, y de una infraestructura muy importante. Es decir, pues una unidad de cuidados intensivos está dentro de una institución, y además requerimos de infraestructura, no solamente de personal, sino pues de la tecnología que existe en la actualidad, con el objetivo de garantizar o mantener la vida de un paciente que está críticamente enfermo, y que obviamente tenemos la confianza tanto del paciente como de la familia en nosotros para sacarlo adelante, que es uno de los objetivos de las unidades de cuidados intensivos. Hace aproximadamente 2 días, fue muy chistoso, después de recibir la invitación por parte de ustedes, estábamos en una reunión con profesionistas del área no médica. Entonces uno de ellos me comenta que si tenía alguna especialidad o una subespecialidad. Le dije claro, que era orgullosamente médico urgenciólogo, y posiblemente tuvimos la fortuna de seguir caminando y hacer medicina crítica. Sí. Y hubo un silencio, como unos 5 o 10 segundos. Con los interrogatorios, todos, ¿no? Así de que qué es medicina crítica, ¿no? Y todos empezaron a voltearse y a preguntarse, pues, el interrogante de qué es, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Dónde? Porque es muy factible normalmente mencionar un ortopedista, un cirujano plástico, un neurocirujano, un cardiólogo, y pues la referencia está presente, es decir, la tenemos de forma inmediata, viene a nuestra mente. Pero al hablar de un médico intensivista, pues bueno, normalmente no existe esa percepción o la esencia de saber que existe. Sí. Nosotros, de hecho, nos preparamos para manejar o tratar de restaurar la fisiopatología de todos los órganos que se han alterado, inclusive que estos llegan pues a un límite y que están a punto de fracasar o inclusive generar la muerte de los pacientes. Y algo muy importante, tenemos que hacer una evaluación muy objetiva, muy integral, con la capacidad de poder nosotros determinar qué paciente vamos a ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos y que tiene oportunidad de regresar a casa. Pero eso no es lo mejor, es decir, tenemos que involucrarnos tanto en el proceso y los cuidados para no solamente regresarlos y que estos estén vivos, sino totalmente regresarlos de forma funcional pues a la sociedad, y que puedan ser productivos y estar con su familia, que es lo más importante para nosotros. Es decir, que no solamente abarcamos un aspecto médico, sino también pues un poquito más allá, social y familiar. Fíjate, te estaba escuchando hablar y quiero hacer un comentario, que esta área de la medicina, cuando llega uno, porque yo he estado como familiar de un hijo mío en una situación crítica, y yo ya era médico, pero cuando estás como familiar y que te dicen, tu hijo tiene que estar en una terapia intensiva, ¿sí? En ese momento siente uno que el mundo se acaba, porque te imaginas lo peor de la situación por la que estás pasando o por la que está pasando tu familiar. Entonces, ahorita que estaba escuchando, decías, para poderlo devolver, reintegrar a su entorno, o sea, tú y la gente que es especialista en tu área tienen que conocer todas las áreas de la medicina, porque atienden pacientes en un estado crítico que pueden tener diferentes causas por las cuales llegó a esa situación de estado crítico, ¿no? Y entonces, al tener que conocer de todo, pues tienes que tener pues varios años de estudio, una preparación de excelencia, porque ahí no hay riesgo de que, o sea, no te permite ningún área de la medicina, pero en esta yo creo que cualquier
toma de decisiones, ya no digamos un error, una toma de decisiones tardía, en ese momento es donde puede perder la vida un paciente por una decisión que la tomaste a lo mejor de unos minutos nada más tarde, ¿no? Vamos a ir a una pausa, si me permites, y vamos a continuar hablando de este tema tan importante, ¿qué es la medicina crítica? ¿Sabía usted? Tenemos aquí a un especialista, el jefe de servicio de terapia intensiva aquí del Hospital Ángeles, aquí en Morelia. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, recordarle que estamos en todas las redes sociales, la plataforma, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, una plataforma renovada con una barra de programas nuevos, ¿sí? Que todos están enfocados para que usted tenga la información más adecuada, más verídica y que siempre esa información no nada más es de entretenimiento, sino es información que cuida su salud, como en el caso de este programa Consulta Médica. Y si usted está sintonizándonos apenas o recientemente en este momento, quiero decirle que tenemos al doctor Luis Alberto León Marínez, que es jefe del servicio de terapia intensiva aquí del Hospital Ángeles, desde donde estamos transmitiendo gracias a las facilidades prestadas por el hospital, y que estamos hablando de un tema que es la medicina crítica. ¿Usted sabía qué es esa especialidad? Pues ya empezamos con esto, así es que nos quedamos hablando precisamente, Luis, que es una especialidad que tiene el especialista en esta área, tiene que saber de todas las áreas de la medicina, porque igual te puede llegar un niño, como te puede llegar un adulto en la tercera etapa de la vida, y también te puede llegar un accidentado, un quemado de cirugía plástica, y ustedes son los que atienden esas, tanto en urgencias como después, esa situación crítica. ¿Es correcto, verdad? Sí, es importante mencionar que hay dos áreas, una totalmente destinada para los pacientes adultos y otra que es destinada para los pacientes pediátricos. Nosotros estamos especializados sobre todo en el paciente adulto, y algo muy interesante es saber qué paciente es el candidato o es el mejor paciente para ingresar a terapia intensiva. Como bien lo mencionabas, comentabas que teníamos que saber un poquito de todo. Y totalmente estoy de acuerdo con esa aseveración, porque el hecho de no ser neurólogo, pues tengo que saber de neurología. En caso de que no soy cardiólogo, pues tengo que dominar las patologías más frecuentes y que pueden generar una catástrofe o quitar o perder la vida, pues tengo que saber la esencia del manejo de un paciente con problemas cardiovasculares, que es algo pues muy común en nuestro medio. Pero somos una de las áreas más importantes del hospital, no la mejor, pero sí una de las más importantes. Inclusive dicen los grandes maestros que somos el hospital del hospital, ¿no? Porque al final de cuentas vemos las situaciones más catastróficas en todos los escenarios y en todos los sentidos. Actualmente, inclusive tenemos una norma para saber qué paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, es decir, tenemos la norma 025. Es una norma oficial mexicana, así es. No es así de que yo quiero mandar, te voy a interrumpir porque no es, quiero mandar al paciente o quiero yo como familiar que mi paciente se atienda en terapia intensiva, o sea, hay una norma y hay unas indicaciones para estar en este espacio, ¿no? En esta rama de la medicina. Exacto. Inclusive cuando se generaba una interconsulta a la terapia intensiva, anteriormente era una cuestión de respeto y de jerarquía interinstitucional. Yo como médico internista, yo como médico cardiólogo, médico neurólogo, ir a solicitar una interconsulta a terapia intensiva. Actualmente las cosas han cambiado un poco, sobre todo por las cuestiones administrativas, que inclusive ya no nos permiten evaluar de forma ordenada o estructurada y poder determinar a qué paciente le va a ir mejor y a qué paciente no. Es decir, tenemos órdenes de forma directa de que el paciente pasa directamente a la terapia intensiva. Pero para eso existe una norma oficial que nos dice y nos da algunas prioridades para saber qué paciente tiene posibilidades de sobrevivir.
El caso de no acatar estos lineamientos, lo único que va a pasar es que vamos a ingresar pacientes que no tienen posibilidades o tienen alguna patología de base que inclusive no es compatible con la vida. Y recuerden que cada paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos es un gasto interhospitalario muy importante que al final de cuentas va a tener una representación pues a nivel nacional por la cuestión de costos. Por ejemplo, si es una persona, por poner un ejemplo para que las personas, nuestro auditorio entienda, si es una persona que está en una etapa terminal de un problema, de un cáncer, por ejemplo, pues yo creo que cualquier familia podría pensar en que lo atiendan en terapia intensiva para que le den todo lo necesario, pero acabas de decir algo, o sea, si ya no es compatible con la vida lo que va a suceder, pues no tiene indicación para estar en la terapia, ¿es correcto? Claro, siendo muy objetivos, la verdad es que no todo es no es tan rígido. Okay. Tiene que ver mucho el tipo de terapia, el tipo de institución en la que estamos. Por ejemplo, en la terapia del Hospital Ángeles estamos tratando de hacer el prototipo de las terapias europeas, que es puerta abierta, donde le puedan dar el acompañamiento, porque inclusive tenemos algunos principios bioéticos como es la autonomía, es decir, a pesar de que yo tengo una patología que sé que no es compatible con la vida y sé que los resultados van a ser catastróficos, pues decidir si quiero alguna intervención durante mi proceso o la otra simplemente firmar y decir no. Y entra el segundo principio, que es la no maleficencia, es decir, el derecho o la cuestión de no hacer más daño del que ya esté hecho. Y principios dorados de los cuidados de las unidades intensivas es no dolor y acompañamiento de los pacientes. Inclusive en el caso que nos comentas, pues es que el paciente, si va a fallecer, que no lo haga solo. Okay. Que lo haga pues acompañado, y qué mejor con sus seres queridos por el contexto de las puertas abiertas. Pues me parece muy bien. Fíjate, uno tiene la idea de repente inclusive como médico que no sería así precisamente, ¿verdad? Pero bueno, pues de eso se trata este programa, Luis, de poder aclarar las dudas que tenga, y que ahorita enseguida te voy a hacer unas preguntas que nos está haciendo el público. Pero quisiera aquí abordar el tema de que, bueno, ya tenemos el personal académicamente formado, que son los especialistas de tu área. Pero, ¿qué más se necesita? Porque pues, tú no puedes atender un paciente en un consultorio común y corriente. ¿Qué otra infraestructura necesita un hospital? ¿De qué características para poder tener la atención adecuada como lo merece el paciente, ¿no? Así es. Algo demasiado importante que pues todas las personas tienen que tener en cuenta es el sentido humano, sobre todo en la atención, y está reflejada por el personal médico y el personal de enfermería, que es el que, haciendo un reconocimiento, sobre todo por la cuestión de la pandemia, que fueron las que estuvieron y sacaron adelante este problema de salud pública. Primero tenemos que estar certificados, tenemos que tener una formación troncal, es decir, tenemos que tener una especialidad, y posteriormente hacer y continuar con este estudio para poder culminar con la subespecialidad de medicina crítica, que son otros 2 años más, y posteriormente hacer un certificado, un examen, y estar certificados por el consejo. Pero no se quedan las cosas ahí, tenemos muchas, inclusive sub o altas especialidades o algunos fellows que podemos especializarnos de forma más objetiva y pues impacta en la atención del paciente. El acompañamiento de la infraestructura de los cuidados intensivos es muy importante. No podemos estar en un hospital en el que no contemos con banco de sangre, con el que no contemos con un equipo quirúrgico, con el que no contemos con equipamiento adecuado, es decir, ventiladores. Actualmente contamos y tenemos la fortuna, formamos ya un equipo para dar soporte, inclusive vital, con un sistema máquinas artificiales. Es decir, si el paciente tiene falla respiratoria, pues tenemos la capacidad de dormirlo, colocar un tubito a través de la tráquea y conectarlo a un ventilador. Podemos dar drogas vasoactivas para poder mantener avante el corazón y que no claudique, y usamos algunos dispositivos artificiales. Actualmente está en boga lo que es el soporte circulatorio, donde sacamos al paciente de la circulación, damos el apoyo para que el corazón no claudique
y damos el apoyo al sistema respiratorio, que normalmente estos dos órganos pues tienen una dependencia de uno a otro, y si uno falla, por consecuencia el otro va a fallar. Estas máquinas pues ya contamos con ellas en el hospital. Inclusive estamos realizando lo que nosotros le llamamos protocolo de activación ECMO, que es el soporte vital extracorpóreo, que no es otra cosa más que sacar pues de la circulación al paciente y estar trabajando con él a través de una membrana. Tenemos también terapias de reemplazo renal lentas, es decir, máquinas que nos van a ayudar a darle el soporte y evitar que todas las toxinas que no puede eliminar el riñón pues se queden en la circulación y que generen mayor daño. Es decir, tenemos un riñón artificial. Y también contamos con un soporte hepático, que es el soporte March, que no es otra cosa que es muy similar al soporte del riñón, pero le estamos dando el soporte al hígado. Es decir, que podemos mantener a un paciente vivo de forma artificial si así queremos escucharlo. Pero esto sería para situación de poderle dar la oportunidad al órgano para que se recupere. Exacto. Y no esté cargando con todo ese círculo vicioso que empieza, ¿no?, a deteriorarse cuando empieza ya la falla orgánica múltiple, etc. Eso en todos los hospitales lo hay. No, de hecho, parte de la definición de la unidad de cuidados intensivos pues, o de las intervenciones que hace el médico intensivista, pues es retornar a la normalidad pues la alteración fisiopatológica de un órgano, pero es tratar de identificar si ese órgano es potencialmente recuperable. Okay. Porque no tiene caso que nosotros demos todo el apoyo cuando sabemos que entramos a un punto de no retorno. Y obviamente esto pues implica un costo, y es un costo demasiado alto. Es por eso que las instituciones públicas normalmente no contamos con este tipo de soportes, a excepción de los hospitales de tercer nivel o en los institutos nacionales, que normalmente podemos contar con uno, pero probablemente no con todos los soportes, pues implica un costo muy, muy alto para el paciente. Por eso te hice la pregunta que si en todos los hospitales, porque sé que tú tienes, también estás adscrito, tienes una adscripción al hospital de la Secretaría de Salud, al hospital civil de aquí en Morelia. Y era la pregunta, obviamente entendemos que la situación del tipo de equipo que tiene un hospital, pues obviamente en un hospital privado se tiene, pero también en hospitales del sector salud se cuenta con esto. Aquí en el hospital en donde tú estás adscrito, ¿cuentan con alguno de estos tres equipos? Bueno, en este momento no contamos con ningún equipo de los que les acabo de mencionar. Contamos sí con un servicio de nefrología, por ejemplo, que tenemos pues las máquinas de hemodiálisis, pero son máquinas convencionales de terapia intermitente que van 4 o 6 horas máximo, que es el soporte que se le puede dar a un paciente, pero que está contraindicado en algunos escenarios en pacientes que están en terapia intensiva. Okay. Es decir, no me sirve para poderle dar un soporte a un paciente que está muy, muy grave. Requiero un dispositivo, una máquina de reemplazo o terapias lentas. Es decir, es una máquina que no va a estar conectada 4 o 6 horas, es una máquina que va a estar conectada 24, 48, 3, 4, una semana, si es necesario. Entonces, cuando llega un paciente aquí, nada más para que quede la idea clara, cuando llega en el sector salud y se requiere una atención de este tipo, es donde viene la referencia a hospitales donde concentran a nivel nacional, como en este caso, ¿a dónde concentran ustedes? ¿A México? Bueno, afortunadamente en el Hospital Ángeles de Morelia tenemos la capacidad de contar con la tecnología. Pero en el sector privado, normalmente, bueno, la idea es la presentación de los pacientes o los escenarios más complejos que requieren un manejo multidisciplinario, que es parte inclusive del éxito, que no somos todólogos, es decir, trabajamos hombro a hombro con múltiples disciplinas para sacar al paciente adelante. Entonces lo que hacemos es, hacemos una evaluación muy objetiva. Si vemos que tenemos la capacidad de resolver, intentamos. Y si no, tratamos de enviarlo a tercer nivel. Tenemos hospitales como Hospital General de México o algún instituto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición o el Nacional de Enfermedades Respiratorias, incluyendo al Instituto Nacional de Perinatología. Dependiendo del escenario clínico al que nos enfrentemos, podemos pedir apoyo para enviar a los pacientes que requieran una atención muy específica. Pero si no estás en el sector salud, aquí lo tenemos en el hospital, en el sector privado, para que no te tengan que trasladar. Bueno, digo, hay la opción
de quien está en el sector salud y quien está en el sector privado. Vamos a ir a una pausa, si me permites, y para usted que está favoreciéndonos con su atención, decirle que este programa, ¿sí?, estamos tratando, todo el equipo de producción, de darle toda la información para que usted sea el que tome la decisión en dónde atenderse de acuerdo a las condiciones de cada paciente, obviamente, y estamos haciéndole llegar la información más fidedigna, más actualizada, para que usted disponga de todo esto en el caso en que necesite una atención con urgencia de estas características. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Continúe con nosotros, por favor. Estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y le recuerdo, estamos a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook y a través de YouTube, y puede encontrarnos como Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos hablando de un tema muy importante que es la medicina crítica. La medicina crítica es una especialidad, como hemos estado viendo, que se atiende en los pacientes con ciertas características que son un estado crítico de salud en donde hay que rescatarlo para poderlo reintegrar devolverle la salud en la medida de lo posible, reintegrarlo a su entorno. Y esto lo hacen los especialistas en medicina crítica, que es más común escucharlo como terapia intensiva o también especialistas en terapia intensiva. Pero ¿qué es más correcto? Estamos obviamente con el jefe del servicio de terapia intensiva aquí en el Hospital Ángeles, el doctor Luis Alberto Ruiz Marínez. ¿Qué es más correcto decir? ¿Especialista en medicina crítica o especialista en terapia intensiva? ¿Cómo lo ven? De hecho, ustedes? ambos son correctos. Pues son médicos intensivistas, okay, o médicos de cuidados intensivos. Hay quien nos llama, tenemos a otros apodos, pero los más correctos son estos. El de medicina crítica, especialista o terapia intensiva. Terapia intensiva. Especialista en terapia intensiva. ¿Qué tipo de pacientes ven más frecuentemente en una terapia intensiva en general? Y después, aquí en Michoacán, ¿cuáles son? Porque no debe de ser igual, ¿verdad? Porque el tipo de accidentes, el tipo de problemas de salud que puede haber en una región del mundo, a lo mejor es diferente, o más o menos ustedes manejan los mismos tipos de pacientes de manera general. ¿Qué es lo más frecuente? Sí. Nosotros actualmente nuestra terapia es polivalente. ¿Qué significa? Bueno, que recibimos cualquier tipo de patología. Normalmente son dos grandes grupos, es decir, son pacientes metabólicos, son aquellos pacientes que probablemente sufrieron un infarto cerebral o un infarto agudo al miocardio, o tuvieron un problema a nivel pulmonar, falla renal, una alteración electrolítica, o como exacerbación secundaria a su enfermedad de base, de pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes hipertensos, y las múltiples patologías que pueden exacerbarse y pueden generar un compromiso respecto a la función y a la vida. Pero es importante saber que existen dos tipos de terapia intensiva. De hecho, contamos con una terapia que es intermedia y una que son los cuidados intensivos. Los cuidados intensivos tenemos toda la tecnología y toda la infraestructura para darle el soporte a los pacientes y realizar alguna intervención. Y son aquellos pacientes que requieren una monitorización estricta, es decir, la terapia intensiva no descansa. Es un servicio de 24 horas, los 365 días a la semana, y el monitoreo se hace por segundo si es necesario. Es por eso que ingresa un paciente a terapia intensiva. Y tenemos la otra modalidad donde probablemente el paciente no tenga alguna patología o no tenga alguna situación clínica que ponga en riesgo su vida, pero sí requiere que estemos monitorizando de forma estricta y que no se nos salga de las manos. Pero no está en la fase o en la unidad de cuidados intensivos. Aquí donde está en terapia intermedia. Este es el objetivo de terapia intermedia, que muchas de las instituciones, inclusive a nivel público, no se cuenta con esta área que es de suma importancia.
Y los dos grandes grupos que nosotros manejamos pues son el paciente de trauma y el paciente clínico, el paciente metabólico. Actualmente tenemos un ingreso mayor por accidente automovilístico, principalmente en Michoacán, principalmente por trauma de cráneo y obviamente por un evento traumático pues a nivel torácico, a nivel abdominal o en alguna extremidad que puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Pero la mayor cantidad de los pacientes que vemos pues es principalmente trauma de cráneo por accidentes automovilísticos. Sí. Y de todos he sabido, y no quiero polemizar en este sentido, ni que usted se forme alguna idea de este tipo de programa de televisión del área médica, pero la inseguridad que tenemos en todo el país es una situación que lo estamos viviendo día a día. ¿Ustedes han notado algún incremento en ese tipo de pacientes traumatizados por lesiones de estas características por la inseguridad, aparte de los de accidentes? Sí, de hecho es una pregunta muy importante. Anteriormente era un reto y tenemos un eslabón, siempre hablamos de la tríada perfecta de la atención de un paciente grave que está conformado por el personal de enfermería, paramédicos y los médicos, cualquiera de su rama. Y uno de los objetivos era darle la atención a un paciente muy grave y empezamos a romper el paradigma desde la calle hasta la llegada a la sala de urgencias. Y en algún momento presumíamos de que los pacientes llegaban a las salas de urgencias, es decir, que se les daba una atención de forma integral en la calle y teníamos la capacidad de resolver problemas y los pacientes llegaban con vida al hospital. En la actualidad, el factor externo en relación a la seguridad, pues cada vez se utilizan armamentos inclusive de mayor letalidad que cumplen su objetivo. Sí. Entonces es muy complejo a veces ya tener pacientes que vienen de estos escenarios de conflicto que lleguen con vida al hospital. Terminan ahí donde Exacto. Tienen es decir, el accidente, ¿no? usan dispositivos de mayor letalidad, cumplen su objetivo y cada vez pues, son pacientes que normalmente no reciben atención médica porque fallecen en el evento, pero sí es un factor sumamente importante, ¿no? Y esto es muy lamentable que esté ocurriendo en nuestra sociedad. Luis, tengo unas preguntas del público que hace con algunas dudas sobre el tema y que nuestra producción amablemente nos está haciendo llegar, y te voy a hacer este tipo de preguntas son a veces como mitos que existen, ¿no? Y la gente nos irás contestando, la gente que hizo la pregunta, pues podrá tener una idea más clara de qué se trata, ¿no? Nos hace una pregunta. ¿Es cierto que estar en terapia intensiva es muy caro económicamente? Ok. De hecho existe, es una pregunta muy difícil inclusive de contestar porque puede haber conflicto de intereses dependiendo de la institución a la que yo me acerque para recibir la atención. Sin cantidades ni nada, la pregunta. Ajá, ¿es muy caro, sí o no? Sí. ¿Y por qué es caro, no? Ajá, inclusive, bueno, no es necesario, sí se puede mencionar porque existe en el diario oficial de la Federación el costo que sale por día una terapia pública y oscila entre los 35,000 a 40,000 pesos, es lo que le cuesta al gobierno por cada día de asistencia a un paciente en terapia intensiva. Estas cifras, pues obviamente pueden crecer en una institución privada, pero eso depende mucho de si el manejo es un manejo solamente convencional o se van sumando algunos dispositivos o la utilidad de los equipos para mantener vivo al paciente. Obviamente se van a incrementar de forma importante los costos diarios. Y depende de cada paciente también, porque habrá pacientes que tengan una estancia más corta, unos pacientes que tengan una estancia más larga y los equipos que se necesitan, ¿no? Sí, podemos tener pacientes que pueden durar de 3 a 7 días como máximo, o tenemos pacientes que han durado 100 días en la terapia intensiva. Entonces, pues el no tener la cultura de los seguros de gastos médicos, pues sí es un factor pues muy complejo para poder cubrir la atención en una institución o en un medio privado. Ok, muy bien. Hay otra pregunta del público y es una pregunta muy interesante por lo que te la hago así como la anotamos. ¿Qué importancia qué importancia tuvo las terapias intensivas ahora con el COVID? Híjole, fue muy difícil. Bueno, porque antes todos sabíamos que llegar a una terapia intensiva era una situación crítica y todo, pero pues nunca estaban llenas las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasó ahora con el COVID? Es a lo que se refiere la pregunta.
cobró mayor relevancia, la gente se dio cuenta de que es un área muy importante para poder conservar la vida. Por supuesto. Bueno, al menos en la terapia intensiva de aquí del Hospital Ángeles, la capacidad de atención se fue no al 100, se fue al 300% en el pico más álgido de la pandemia. Uno de las primeras limitaciones, inclusive ni siquiera la infraestructura, porque contábamos con todo. Llegamos a tener en algún momento limitaciones, sobre todo por el personal. Es decir, que contáramos con todo el personal y que tuviera el perfil para poder atender este tipo de pacientes. Y bien lo saben, todo el primer problema que tuvimos fue pues, que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, claro. Incluyendo muchos médicos de formación en áreas críticas, dieron un paso hacia atrás. Y bueno, como ser humano todos tenemos derecho a tener miedo, a tener dudas y la controversia de no saber qué es lo que va a pasar conmigo y con mi familia. Claro. Pero al final de cuentas teníamos la responsabilidad moral, social y médica de tener que pues, afrontar este problema, y afortunadamente tuvimos la capacidad de respuesta como medio privado, hablando de este hospital. En el medio público fue una catástrofe. Teníamos más de 100 camas, inclusive, a veces con un solo médico, inclusive, y ahí es cuando les comento que reconocemos el trabajo arduo de enfermería, porque... No nada más de enfermería, ¿no? Exacto, nos tocó formar médicos que no eran del área crítica, en hacerlos intensivistas en ese momento, en poder saber cómo intubar, porque siempre les digo, lo importante no es saber la técnica de intubar. Por ahí dicen, me traigo un monito, le enseño y lo replica y aprende a hacerlo. El problema es saber cuándo, cómo y en dónde y en qué momento es el ideal. Y sí fue un problema en todos los sentidos, es decir, vino una catástrofe económica, vino una catástrofe, inclusive el sector salud se quedó sin médicos, la mayor parte adelantaron inclusive su jubilación, o sea, sí fue un problema, y los que estaban, pues se cargó el trabajo pues de forma exponencial, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos aquí después de este evento y tuvimos muy buenos resultados de forma privada. Hubo casos donde sí fueron situaciones muy catastróficas, fueron muy difíciles de poder sacar adelante, pero la mayor parte de los pacientes que tuvimos en una situación crítica o que llevaban la máxima expresión de la enfermedad, que era la neumonía, y que esa neumonía conllevara a la falla respiratoria y que teníamos que darle asistencia con un ventilador, pues bueno, están en casa. Tuvimos algunas situaciones extraordinarias. A veces somos muy científicos y tratamos de estar muy alineados a lo que dice la medicina basada en evidencia, a lo que realmente en teoría debe funcionar. En COVID nos salimos un poquito en algunos escenarios y rompimos el paradigma realmente. Tenemos casos excepcionales que están en casa después de haber estado con un soporte artificial más de 10 o 15 minutos. Entonces sí fue algo muy, muy complejo desde el punto de vista, pues, médico. Sí, y pues bueno, yo voy a continuar después de la pausa con otras preguntas que tenemos aquí del público, pero sí, antes de irnos quiero hacer el reconocimiento público, no nada más al personal de enfermería, sino a todo el personal médico, pediatras, especialistas en medicina crítica, urgenciólogos, que es en el lenguaje más coloquial, ¿sí? Se la rifaron. ¿Sí? Y hago el reconocimiento público. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continúa con nosotros. Ya estamos aquí de regreso, estamos en la recta final de nuestro programa Consulta Médica. Y bueno, si usted no tuvo la oportunidad de ver el programa completo y está sintonizándonos en este momento, yo quiero comentarle que a través de YouTube puede volver a ver o ver el programa completo, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Consulta Médica, y ahí encuentra este tema tan importante que es la medicina crítica. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los especialistas que atienden o nos atienden en esta área de la medicina? ¿En qué situaciones vamos a necesitar estar en una terapia intensiva, como comúnmente se denomina este espacio de los hospitales en donde se atienden estos pacientes? Y bueno, el día de hoy tenemos
o tuvimos en esta recta final que ya estamos del programa al jefe del servicio de terapia intensiva aquí al Hospital Ángeles, el doctor Luis Alberto Ruiz Marínez, hablándonos de este tema. Tenemos otras preguntas, Luis, que nos hizo el público. Antes de irnos a la pausa, te comenté que te íbamos a preguntar. Existe otra pregunta que dice que existe la idea, dice, de que cuando llegas a terapia intensiva es porque ya no vas a salir de ahí. ¿Qué porcentaje, en términos generales, sale con bien de una terapia intensiva? Más o menos, no hablando de este hospital, sino en general. ¿Qué porcentaje son los que manejan algún porcentaje de recuperación? De hecho, inclusive te puedo dar cifras un poquito históricas, porque fue algo muy chistoso de cómo inició una unidad de cuidados intensivos, inclusive inició en conflictos bélicos, donde separaron a los pacientes más graves, es decir, de los no graves. El simple hecho de hacer esta separación se dieron cuenta o impactaron en la mortalidad de los pacientes, es decir, de tener un 40% de mortalidad lo disminuyeron hasta el 2%, simplemente con hacer un triage, es decir, una evaluación y darle la atención pues, al paciente más grave. En la actualidad, de acuerdo a los lineamientos que tenemos para determinar qué paciente ingresa con prioridad 1, 2 o 3 o 4, dependiendo de la gravedad, pues sí hay un porcentaje, es decir, si es un paciente que entra con prioridad 1 o 2, es decir, que tiene muchas posibilidades de salir adelante con tiempo y darle el soporte adecuado, hasta más del 80% de estos pacientes salen adelante. Tenemos las otras prioridades, que es la prioridad 3 y la prioridad 4, que normalmente pues, es un escenario incierto por los principios que te comentaba de la autonomía y de la no maleficencia para el apoyo de los pacientes a lo mejor con alguna neoplasia o un cáncer en fase terminal. Son escenarios que sabemos que son catastróficos, pero el acompañamiento lo hacemos de forma hombro a hombro, es decir, ofrecerle no tener dolor y pues que lo haga con la familia si es necesario. Claro. Y en estos obviamente el porcentaje sí varía. Aquí, bueno, son los escenarios donde incrementa la mortalidad de las unidades de cuidados intensivos, pero el ingresar a estas prioridades tiene que ser ya de forma muy individualizada y a criterio del médico intensivista. Recordarles que normalmente cuando nosotros ingresamos un paciente, la decisión la tomamos dos áreas. El área responsable, es decir, el médico, por ejemplo, el paciente que está infartado, pues la batuta la lleva el cardiólogo. Él tiene que platicar con nosotros y nosotros establecer cuál es el mejor tratamiento. Es decir, es una responsabilidad compartida, ¿sí? Para, obviamente, mejorar los resultados del paciente. Bueno, pues esta pregunta como que le debió de haber hecho un médico o estudiante de medicina por la característica, ¿no?, de la pregunta. Yo quiero comentarte y comentarle también a nuestro auditorio que este programa lo ve muchos médicos en formación, lo ven en el interior del estado, en los centros de salud, en presidencias municipales, porque es un programa que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como ya lo hemos comentado. Y bueno, para estos médicos jóvenes, o para esos médicos que están haciendo un servicio social o que están en proceso de formación, yo quisiera preguntarte, que nos comentaras algo que siempre les pregunto a nuestros invitados. ¿Qué tiene que hacer un médico? Y que también la gente lo sepa, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, es especialista, pero pues, ¿qué esfuerzo tiene ser especialista, no? ¿Qué le cuesta o qué tanto pasó un especialista para llegar al nivel en donde tú estás, Luis? ¿Qué necesitaste hacer en la Facultad de Medicina una vez que saliste? ¿Cómo fue este paso, digamos, que para nosotros los médicos sabemos que es un peregrinar porque es un esfuerzo increíble, pero la gente no lo sabe? ¿Cómo te fue? Bueno, lo más importante es tomar la decisión de tomar este camino del área médica. Y bueno, sabemos que la licenciatura, al menos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde nosotros nos formamos, pues son 7 años, es decir, 5 años de carga académica y 2 años de campo clínico, es decir, 1 año de internado y 1 año de servicio social, perdón. Y la otra es pues hacer o ir a competir con una gran cantidad de médicos para poder acreditar un examen de residencias médicas, que no es nada fácil porque hay que prepararse día y noche.
Y una vez entrando a la residencia, bueno, pues escoger una especialidad troncal que me pueda llevar a las áreas críticas como medicina interna, como medicina de urgencias, anestesiología, y actualmente están permitiendo inclusive la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues ya va a certificar el primer cirujano aquí en el estado que está formándose como subespecialista en medicina crítica. Es que bien, ¿no? Así es. Ahora, bueno, ese no es todo. Es decir, una vez entrando y pasando 2 años de su especialidad, si queremos ser un poquito más metódicos, si nos interesa alguna parte muy específica del área crítica, podemos ir a hacer una alta especialidad o podemos ir a hacer un fellow, que es lo que nosotros hicimos. Así es. Platícanos del fellow, de tu fellow. Tuvimos la oportunidad de participar. Fue una selección muy rigurosa, porque participamos inclusive en el mejor hospital a nivel nacional, que es en el Instituto Nacional de Perinatología, donde solamente aceptaban a 2 mexicanos y 2 extranjeros. Tuvimos la fortuna de poder integrarnos al año de alta especialidad y ver exclusivamente las patologías más graves de la paciente embarazada. Lo que nos llevó ahí es que inclusive en la subespecialidad había ciertas limitaciones e inclusive a esas alturas miedo de poder tocar y darle tratamiento a una paciente embarazada. Es decir, existe todavía ese temor, y las limitaciones era de, bueno, interrumpe el embarazo y si lo interrumpes vemos condiciones e ingreso. Entonces rompimos este paradigma, y actualmente, bueno, la idea es tratar de preservar tanto a la mamá como al bebé y poderle dar el soporte en una terapia intensiva, que normalmente no la vemos en una terapia polivalente. Sí, eso es lo que quiero decir. Digo, en el desarrollo del tema no platicamos nada de las urgencias obstétricas en terapia intensiva. ¿Es muy frecuente eso? Sí, de hecho es un problema de salud pública. Actualmente a estas alturas seguimos teniendo una mortalidad elevada por hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo, e incluso todavía el COVID es el tercer lugar en relación a mortalidad materna a nivel nacional. Y después de ese fellow, te reintegraste te reintegraste a tu ciudad y al hospital llegaste. ¿Cuántos años tienes en tu práctica privada? En la práctica, son 3 años, es decir, salimos hace 3 años de la alta especialidad y seguimos siendo residentes, es decir, seguimos trabajando día y noche, y es algo que tienen que tener en cuenta sobre todo los estudiantes de medicina, sí, o las especialidades o troncales, de que la terapia intensiva no se hace en consultorio, no se hace de 1 o 2 horas, sino se hace de turnos completos o de días o noches. Esa es la realidad. Es decir, yo no puedo ver al paciente 15 minutos e irme con calma a casa. Es una situación en la que yo tengo que permanecer, inclusive 24, 48 horas, si es necesario. Sí. Y me gusta que abordas este tema, porque así como hay idea de que el médico especialista en medicina crítica, pues con 1 o 2 horas que pasó visita y cambió indicaciones y ya se puede ir a su casa, fíjate que también existe la idea, sobre todo de los médicos que no son seleccionados en ese examen nacional de aspirancia a residencias médicas del que hablaste tú inicialmente en tu comentario, y que optan por hacer alguna maestría en línea. Y tú sabes que las maestrías en líneas cada día están circulando más, pero eso no te entrena para ser, al menos en el área de la medicina, no te entrena para ser un especialista como tenemos el sistema de formación, no nada más en nuestro México, en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, sí, son las maestrías en el área médica, son muy buenas para conocer, para profundizar en la investigación, en la administración, pero no son profesionalizantes una maestría. Lo comento porque empiezan a surgir escuelas privadas que ofrecen maestrías y que finalmente son más negocios de particulares que engañan a los médicos y que les dicen, pues no pasaste el examen nacional, vete a hacer la maestría acá conmigo, y se van por ahí a diferentes estados, de diferentes áreas. Yo ya veo circular publicidad de maestría en cirugía cardiotorácica y digo yo, ¿será cierto que el médico crea que tomar ese curso, esa maestría, va a poder atender a un paciente en una situación crítica en un área de urgencias por haber hecho la maestría en cardiocirugía o en medicina crítica o en otras áreas de la medicina, hasta en la cirugía plástica, ¿no? Entonces, qué bueno que lo comentas y que podemos orientar a la gente que está viendo y que está en formación, pues que hay que prepararse para poder llegar hasta donde estás
donde están los especialistas que tenemos en nuestro país, y decirles que México tenemos excelentes especialistas, aunque mucha gente quiera traer especialistas de otras áreas o de otros países, de otras regiones, pensando en que aquí en México hacen falta especialistas, ¿no? El último mensaje que le quieras decir a la gente sobre este tema de medicina crítica, ¿qué nos comentas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio y pues comentarle a la población en general que el hecho de que un paciente ingrese a terapia intensiva no significa que es el último momento de vida del paciente, al contrario, es una oportunidad. Bien, a lo mejor probablemente con un porcentaje muy bajo, pero es la última oportunidad que tiene un paciente de poder regresar adelante o regresar con su familia. Como les comentaba, somos la estructura, somos el área hospitalaria, una de las áreas hospitalarias más importantes, como les comentaba, no la más importante, pero sí una de las más importantes, porque somos el hospital del hospital y somos el respaldo de muchas especialidades, ¿sí? Algo también muy importante que se nos dio a pasar es decir que nosotros en algún momento vemos las áreas más críticas de todas las especialidades, ¿no? Entonces, pues, y no solamente integramos la medicina, sino también integramos la parte moral y social. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, porque sé de tu agenda, de lo ocupado que estás, y bueno, cuando recibiste mi llamada para asistir a este programa, pues no dudaste. En cuanto te dije, ni siquiera me dijiste no puedo ese día. Yo creo que tuviste que hacer algún acomodo en tu espacio, y eso te lo agradezco yo a nombre de todo el auditorio que seguramente está interesado en este tema y que estuvo interesado en el desarrollo de esta plática. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Gracias. Y bueno, yo quiero decirle a usted y recordarle que este programa se transmite cada semana con temas diferentes, con especialistas de un gran prestigio nacional e internacional, como nuestro especialista, el doctor Luis Alberto Ruiz Marínez, que es especialista en medicina crítica y jefe del servicio de terapia intensiva aquí en el Hospital Ángeles, y que bueno, llevamos hasta usted, hasta su dispositivo móvil, toda la información que usted necesita saber para cuidar su salud. Esa es la intención del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, acercarle toda la información a toda la gente, todo hacia el pueblo. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico, y quiero decirle que la etapa del COVID no ha terminado. Hay que continuar cuidándonos, por favor, aunque tengamos las coberturas de vacunación, aunque ya nos haya dado el COVID, hay que continuar con los esfuerzos porque esto todavía sigue. ¿No es así, Luis? Correcto. Así es. Y bueno, yo lo espero la próxima semana con un tema más de su programa Consulta Médica, y por favor, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó